Señor, nos consagramos a ti en este día. Entregamos a ti, Señor, nuestro corazón. Y queremos tener dentro de nosotros actitudes paralelas a las actitudes de tu Espíritu. Tu Espíritu siempre tiene la actitud correcta. Queremos nosotros también mantenerla así, Señor. Haznos sentir su sentir, ese sentir manso y humilde de tu Espíritu. Gracias, Señor, porque en esta hora podemos reunirnos para bendecirte, para glorificarte, para meditar en tu palabra, Señor, y recibir de los cielos el pan de tu mesa. Susténtanos, Señor. Sabemos que como hijos tienes pan para darnos en este día. Toma tú mi vida, oh Señor, para ser consagrada a ti. Mis momentos y mis días sean siempre para alabarte, sean solo para ti. Mi voluntad toma tú, Señor, mis deseos y motivación. Haz de mi corazón tu trono y obedezca tu voluntad. La obedezca a mi Señor. Toma tú mi vida, oh Señor, para ser consagrada a ti. Mis momentos y mis días sean siempre para alabarte, sean solo para ti. Mi voluntad toma tú, Señor, mis deseos y motivación. Haz de mi corazón tu trono y obedezca tu voluntad. La obedezca a mi Señor. Cantamos este canto porque nuestro anhelo es que nuestros momentos y nuestros días sean siempre para el Señor. ¿Sí? Hoy veremos sobre la actitud interna que necesitamos tener día a día y cómo ella va a determinar nuestra conducta, nuestro comportamiento con Dios y con nuestros hermanos. Veremos cuán importantes son las actitudes, cuán importante es lo que yo tengo aquí. De hecho, el Señor dice que el espíritu humano es una lámpara, porque declara lo que está aquí adentro, lo vamos a declarar debido a nuestras actitudes. Que el Señor nos encuentre cuando estamos en oración con buenas actitudes. Que nuestros hermanos nos encuentren cuando estamos en relación con ellos con buenas actitudes. Amén. El título del mensaje de este día es la actitud que el Señor espera. La actitud que el Señor
espera. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hace tiempo leí una noticia, fue prácticamente el año pasado, donde decía un periódico de gran circulación aquí en Brasil, y toda esa noticia sin duda se divulgó por todo el mundo en los diferentes idiomas. Pero el encabezado de esta noticia dice algo que me llamó mucho la atención, porque demuestra que a veces, no siempre, mejor dicho, tenemos la actitud correcta. Podemos tener una actitud correcta en el corazón y debido a una influencia externa cambiarla, o debido a estar cambiando prioridades en nuestra vida, cambiamos también nuestra actitud. Dice, hablando sobre el atentado que hubo en Londres en junio de 2017, dice el encabezado de la noticia: uno de los 3 autores del ataque en Londres era un padre simpático de 2 niños, pero de repente cambió su actitud y comenzó a actuar de diferente manera. Esa fue la información que dieron lunes 5 después, cuando fueron entrevistados varios vecinos del barrio donde él moraba. Quiero resaltar lo que dijeron. De repente cambió su actitud y comenzó a actuar de diferente manera. ¿Qué fue lo que sucedió con este joven? ¿Qué fue lo que provocó que su actitud interna cambiara? ¿Qué fue lo que provocó que abandonara la responsabilidad de una esposa y de 2 niños? ¿Qué fue lo que provocó que hizo que su pensamiento en cuanto a una acción, llamémosle así, extrema, con tendencia religiosa extrema y fanática, hiciera que él abandonara sus responsabilidades básicas? O sea, una actitud puede ser cambiada por la influencia externa. Pero también las actitudes pueden ser mantenidas en nosotros. ¿Por qué? Porque va a depender de nuestra determinación, va a depender también de nuestra vigilancia, de cómo estamos cuidando nuestro corazón, va a depender también de nuestras convicciones, va a depender de cuáles son nuestras prioridades para poder mantener la actitud correcta en el corazón. Sin embargo, si nosotros nos abrimos a influencias externas, a otro tipo de fuerzas, llamémosle así, y las aceptamos como correctas, eso podrá cambiar nuestro comportamiento. De hecho, hasta las influencias correctas, si nosotros damos la opción que el hombre viejo decida, las aceptaremos como agradables a la carne y cambiaremos también nuestro comportamiento. Es lo que sucede con el pecado. Cuando alguien peca, cuando alguien es encontrado en el acto de adulterio o cualquier tipo de pecado, es porque nosotros estamos aceptando la invitación de la concupiscencia para poder cambiar lo que para nosotros debe mantenerse en una actitud santa, piadosa, y se convierte en algo pecaminoso. Entonces, la mudanza de actitud, debemos tener bien claro, muda nuestro comportamiento. ¿Se dan cuenta por qué son tan importantes las actitudes? Porque una actitud correcta va a darme un comportamiento correcto, y una actitud incorrecta en mi espíritu obviamente me llevará por un camino que no es el agradable al Señor. Ahora, tenemos que también entender que tanto las actitudes correctas como incorrectas somos nosotros las que las establecemos. Somos nosotros los que podemos inmediatamente notar que algo está en nuestra vida diferente y podemos inmediatamente corregirlas en el momento. Va a depender de nuestro arrepentimiento, obviamente. Va a depender de nuestra sensibilidad, ¿sí? Si percibimos, yo vivo vigilando mis actitudes, no sé desde cuánto tiempo, pero trato de cuidar mis actitudes. Si algo veo que está mal, trato de cambiar inmediatamente para que inmediatamente después mi comportamiento evidencie mi cambio interno.
¿sí? Porque el cambio externo es solamente una evidencia del cambio interno. Ahora, nosotros podemos aceptar una influencia teológica. Eso va a cambiar nuestro pensamiento, va a cambiar cómo aceptamos las cosas de la vida, cómo debemos actuar ante determinados asuntos. La influencia teológica, no importa qué tipo de teología sea, depende del tipo de religión al cual una persona quiere seguir. Pero en cuanto a política, también las ideologías, las ideas políticas también cambian el comportamiento de una persona. Una persona que es de derecha tendrá otro comportamiento. Una persona que es de izquierda tendrá otro comportamiento, porque el de derecha no acepta ciertas cosas y el de izquierda sí, y se abre a cosas. Entonces su actitud interna determina su comportamiento. Entonces imagínense, hasta importante es qué tipo de influencia nosotros aceptamos en nuestra vida. Por eso el ejemplo que puse al principio de este joven, de los tres, él es un ejemplo exactamente de cómo la influencia externa puede cambiarnos de repente y hacer de nosotros personas diferentes. Por eso es que cada uno de nosotros, yo estoy seguro, nos reunimos en la iglesia y oímos la palabra del Señor porque tenemos la seguridad que las enseñanzas de la Biblia van también a formar en nosotros buenas actitudes. Y esas buenas actitudes harán de nosotros personas correctas. Hermanos, buenas actitudes las tendrán siempre buenas personas, o llamémosle así, personas correctas. Y obviamente, buenos cristianos son aquellos que tratan con sus actitudes. Porque el buen cristiano no es solamente aquel que tiene fe en Dios. El buen cristiano es aquel también que vigila sus actitudes, porque eso determina obviamente su comportamiento. Y entonces queremos nosotros tener el cuidado, porque Dios sabe que son tan imprescindibles las buenas actitudes, porque ellas pueden guardarnos o preservarnos del mal y además ayudarnos a vivir mejor. Yo sé que todos nosotros estamos deseando la felicidad, todos nosotros queremos vivir con gozo, todos nosotros queremos tener un día bendecido en Dios. Depende de nuestras actitudes, depende de nuestras actitudes. Entonces, creo que ya otras veces he compartido de esto con ustedes, pero esta ocasión quiero mostrarles algo más que creo es de mucha importancia. Como ya hemos mencionado, una actitud es como, llamémosle, una postura. Podemos encontrar un sinónimo, algo físico, ¿verdad? Una postura física. Así son las actitudes internas. Me dan una postura de rendimiento o una postura de firmeza, una postura de abatimiento, o una postura de fortaleza. Eso va a depender completamente de mí y está en el espíritu humano. Yo quiero mostrarles cómo la Escritura menciona eso. Pero entonces una actitud correcta nos hace enfrentar cualquier circunstancia de la vida con victoria. Desde ya nos garantiza que podemos enfrentar con la ayuda del Señor. Por ejemplo, enfermedades podemos pasarlas con una actitud correcta. No se puede enfrentar una enfermedad solo con llanto y llanto y llanto. No se puede enfrentar una enfermedad solo quejándonos. O una prueba financiera, siempre diciendo, ay Señor, ¿por qué a mí? No, tenemos que cambiar esta actitud y ver siempre el lado positivo. Y recuerden, siempre ver las pruebas, sea de enfermedad, sea la pérdida de un ser querido, sea la pérdida de un empleo, sea que nuestro presupuesto va a bajar porque no tenemos suficiente entrada. Eso puede superarse cuando la actitud interna en mi corazón me hace ver cada una de esas circunstancias como una oportunidad para encontrarme con el Señor. O sea, aún en las circunstancias difíciles yo puedo ver la mano del Señor, sin duda, pero eso va a depender de mi actitud. Si no, yo mismo voy a cerrarme. Por eso debemos aprender a vigilar nuestras actitudes. Vigilémoslas. Háganlo. Ustedes van a ver la diferencia
en su comportamiento. Las personas, de hecho, muchas veces necesitamos pedir perdón a veces con lo que hemos dicho o hacemos, porque a veces puede ser muy periódico. Espero que no sea así. Pero sí que es muy periódico. El cambio de actitud va a demostrar a la otra persona que yo no quiero seguir haciendo las mismas cosas. Pero eso es solo con el cambio de actitud. No es solo, porque hay personas que piden perdón y de nada vale porque siguen con la misma actitud. Entonces, lo que importa no es tanto decir perdóname o me arrepiento, sino verdaderamente cambiar aquí adentro. Cuando yo cambio aquí, mi arrepentimiento es verdadero, mi perdón será legítimo. Amén. Entonces, entendamos que dependiendo del tipo de actitud que tengamos, así va a ser el resultado que tengamos. Del fruto, la actitud es como una sembradura, ¿verdad? Y la cosecha va a ser mi resultado. Entonces, bien dice la Escritura en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 6, que Dios resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. Vean, aquí hay dos cosas: resistencia y dar. Yo me resisto, pero yo doy. Y aquí encontramos que no es el hombre, es Dios que está resistiendo, dice, a los soberbios. Dios resiste una postura en la cual yo me sobrevalorizo y dejo a los demás aparte y no me importan su vida. Eso es peligroso, porque yo tengo que entender que en la vida de los otros está el Señor. Cuando yo estoy menospreciando a las demás personas, estoy menospreciando al Señor que está en ellos. Les voy a dar en este momento otro versículo importante. Entonces, para el Señor, la actitud interna de una persona va a determinar, oigan, cómo Él nos va a tratar. Por eso es tan importante que cuando yo también vengo delante del Señor a alabarlo, a oír su palabra, en oración, ¿sí? Yo debo saber cómo está mi actitud. Por eso es que Caín fue rechazado, no por su ofrenda, sino por la actitud interna de su corazón. Eso es lo que Dios ve. Dios no ve la parte externa de una vida, Dios ve la parte interna. Él ve el corazón. Entonces, si una actitud interna de una persona es incorrecta, tengan seguridad que el resultado es ruina y es también rechazo. Pero si la actitud es correcta, su resultado será exaltación. Dice la Escritura, Dios da gracia a los humildes, pero también dice que Dios exalta a los humildes. En un momento oportuno Él va a exaltarlos, porque esa actitud va a provocar que Dios mismo busque levantar a los humildes, porque ellos están tomando el lugar bajo voluntariamente. Una diferencia es enorme que Dios nos humille. Otra es que yo me humille. Ahí hay más gracia. Dios va a humillarme porque Él quiere que yo comprenda la humildad y ame ese camino precioso de su carácter. Pero cuando yo abrazo voluntariamente la humildad, esa es otra harina de otro costal. Entonces, dice en Primera de Pedro capítulo 5, verso 5, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos, ancianos o no, jóvenes o no, sumisos unos a otros. ¿Cómo es que podemos estar sumisos a alguien más joven? ¿Cómo es que podemos estar sumisos a alguien de la misma edad o a alguien de la misma jerarquía, digamos así, o del mismo nivel o grado? Es a través de la virtud preciosa que se llama humildad. Por eso dice aquí, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. No podemos tratar de una forma correcta a otros si no somos humildes. No importa si yo soy de mayor edad, no importa si podemos tener más sabiduría, eso no tiene nada que ver con exaltación personal. La humildad es algo que se toma, que se abraza, es algo que se experimenta todos los días. No es simplemente un don que se recibe. Por eso dice que Dios da gracia a los humildes, porque es una actitud que yo voy a abrazar. ¿Entienden? Es cuando Dios ve en nosotros ese profundo sentimiento de nuestra pequeñez. Es lo que quiere decir en el hebreo una definición de humildad. Profundo sentido de mi pequeñez. O sea, una comprensión de que yo soy pequeño. Por eso es que Juan el Bautista,
fue escogido también para presentar al que es primero, al que es primero que yo, dijo él. ¿Sabe por qué? Porque él se reconocía un pequeño. Solo los últimos van a ser capaces de presentar al que es primero, es el Señor. Entonces nosotros necesitamos abrazar esa humildad que también puede traducirse como modestia. Tenemos que ser modestos. La modestia no significa falta de entendimiento, falta de conocimiento, no, significa sobriedad, significa contención, ¿verdad? Limitación, pero también implica tomar el lugar bajo. Dice vestíos, o como dice aquí, revestidos de humildad, porque, vuelve a repetir Pedro, porque Dios resiste a los soberbios, y este es un pasaje de Proverbios, y da gracia a los humildes. Él da gracia a los humildes. Proverbios 11:31. Pero hablando del campo de los milagros, que es donde yo quiero terminar este mensaje, Dios va a actuar a nuestro favor. Dios va a operar un milagro a nuestro favor, dependiendo de nuestra actitud interna. Por ejemplo, una actitud de confianza, de fe, otra vez, de humildad, de valor, de coraje, de perseverancia. Esas actitudes son importantísimas en la vida, son virtudes preciosas que me van a ayudar a hacer a estar en el potencial de recibir de Dios algo precioso y algo sobrenatural. Entonces, si en el día a día, o si día a día yo puedo percibir en mí que hay una actitud incorrecta, interna, mudemos inmediatamente el interior. ¿Por qué digo inmediatamente? Podría hasta agregar, mudemos con urgencia. Porque, hermanos, miren, qué buena relación se lleva a cabo cuando una persona tiene una actitud correcta. Y si te sientes ofendido de repente por algo que el otro dijo, y aquí adentro ya sentiste, si dijiste, se sentiste ofendido o ofendida, ten la seguridad que tu rostro lo va a dar a conocer. Eso es inevitable. Pero si tú cambias tu actitud, también va a cambiar tu rostro, porque el rostro es el espejo, ¿verdad? Los ojos son el espejo del alma. Entonces vamos a cambiar la actitud. Si estamos careciendo de la actitud correcta, vamos a abrazarla, y principalmente cuando estamos delante del Señor. Permítanme repetirlo, pero cada vez que llegamos en oración al Señor, necesitamos llegar con una actitud humilde, reverente, piadosa, sabiendo que Él está en el cielo y yo en la tierra, sabiendo que Él es santo y yo aún estoy en ese proceso de alcanzar concretamente y para siempre esa santidad. Entonces necesito acercarme con aquel espíritu humilde, porque Él da gracia a los humildes. Yo no puedo llegar ahí, Señor, gracias porque yo soy tu hijo, gracias por venir, Señor. Una cosa es tener confianza, otra cosa es tener seguridad, y otra cosa también es manifestar autoconfianza, ¿sí? No estoy diciendo que no puedan ustedes sentirse muy felices de acercarse a su Dios y con confianza pidan lo que necesitan. No, claro que podemos hacerlo, pero miren, la actitud interna de humildad es muy preciosa. Y ustedes van a decirme si no es así, pero cada uno de nosotros somos como Dios también. Me digan si nosotros no rechazamos a una persona orgullosa. Inmediatamente tomamos una postura a la defensiva, o nos alejamos cuando comenzamos a oír aquellas jactancias, o comenzamos a oír aquellas pláticas que solo es yo. En Proverbios capítulo 20, verso 27, dice aquí la escritura 20, 27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Oigan, lámpara. Y cuando hablamos del espíritu, entiéndase actitud interna. Lámpara es de Jehová el espíritu del hombre.
O sea, en otras palabras, cuando hay una buena actitud está iluminada, tiene luz, hay una presentación agradable. Cuando hay una mala actitud, esa lámpara está apagada, se siente. Por eso es que podemos decir a veces, ¿qué te pasa? Yo sé que te pasa algo. No, estoy bien. No, imposible poder fingir. Pero lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual, esa lámpara, escudriña lo más profundo del corazón. ¿Se dan cuenta? Esa actitud viene de lo más profundo del corazón. Y Dios lo sabe. Por eso es que acompañado a esto tenemos que leer en el capítulo 20 y versículo 5, dice: como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre. Aguas profundas es las determinaciones que el hombre hace, la que está aquí, lo que yo creo o lo que yo pretendo alcanzar. Más el hombre entendido lo alcanzará. No solo en sí mismo nosotros podemos entender con lo que hay adentro. Las personas que están afuera entendidas no necesitan mucho discernimiento para entender qué es lo que hay allí en esa persona. En el verso 26 también dice: el rey sabio avienta a los impíos y sobre ellos hace rodar la rueda. El rey sabio, hablando de Dios como rey y en su completa y total sabiduría, otra vez ahí, él va a resistir a los soberbios. Va a separar a los impíos y dice, y los va a poner a rodar la rueda. Eso significa tratos. Es como el alfarero cuando está con el barro en la rueda, él está moldando. Y es lo que hace Dios cuando coloca a alguien en la rueda. Comienza a presionar y a tratar con su vida. Entonces Dios va a tratarnos de acuerdo a cómo estamos en nuestro interior. Y el Espíritu exactamente es esa lámpara. Dios nos toma de sorpresa, Dios nos prende inmediatamente en nuestro corazón. Recuerden que Él no está viendo solamente los ojos, Él mira el corazón. Cuando Él nos mira, escudriña todo lo más profundo que hay en nosotros. Capítulo 29 de Proverbios. Dice ahí, en el verso 23, la soberbia del hombre le abate. Oigan pues, esta es una actitud también. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Diferentes actitudes generan diferentes resultados. Al soberbio le va a venir como fruto el abatimiento. Va a ser humillado. Y al humilde, dice, va a sustentarlo la honra. Él va a ser elogiado. ¿Por qué? Porque tomó la actitud correcta. Dios nos ayude a cada uno de nosotros a tener la actitud correcta en nuestro corazón. La soberbia, muchos de nosotros tal vez no la hemos entendido, pero en parte, y existe una diferencia entre orgullo y el orgulloso y el soberbio. Orgullo y soberbia, para muchos de nosotros pueden ser sinónimos, pero hay una pequeña diferencia. Creo que todos aquí en este día podemos reconocer que en cierta medida somos orgullosos. Todos, en cierta medida. Y nos enorgullecemos, a veces de ciertas cosas que hacemos o de nuestras habilidades, existe un cierto orgullo. Entonces, por naturaleza, el hombre tiene de que a veces gloriarse. Y podemos gloriarnos en el Señor, que es también diferente. Pero todos somos orgullosos en cierto punto. Nadie puede decir ahí, no, yo ya vencí el orgullo. Creo que es uno de los últimos enemigos que van a ser vencidos. Como dijo Pablo, y para que no me enalteciese sobremanera por las revelaciones que Dios me dio, para evitar que él entrara en orgullo, el Señor permitió y le envió ese espino en la carne. Y eso lo humilló, eso lo mantuvo abajo. O sea, llegó a ayudarlo esa circunstancia difícil que le estaba pasando. ¿Por qué? Para evitar que el orgullo, ese enemigo terrible, lo tomara por sorpresa y como cautivo.
El orgulloso se valoriza a sí mismo. Es sencillo. Cuando está ahí sintiéndose mejor que los otros, definitivamente ahí estamos siendo orgullosos. Pero la soberbia, eso nos lleva a una desproporción. ¿Qué quiere decir eso? Una supervalorización de nosotros mismos. Supervalorización. La soberbia, entonces, prácticamente podremos llamarla también como la corona del orgullo. La corona. Yo también lo entiendo como que fuera la ira del orgullo, o sea, el supremo, lo extremo que me ha llevado a supervalorizarme, y ese sentimiento en mi corazón me hace menospreciar, o mejor dicho, se concretiza a través de menospreciar al prójimo. ¿Saben? El soberbio ni siquiera puede reconocer que es orgulloso. El soberbio, hasta podemos decir así, que se siente orgulloso de sentirse soberbio. En fin, no así la humildad. La humildad es considerarse inferior. Por eso dice, revestido de humildad para tratarse unos con los otros, porque el que es humilde se reviste de un espíritu inferior. Es también lo que se llama estar en el lugar bajo, reconocer que yo estoy más bajo que los otros. Eso me hace poder tratar a las personas de otra manera. Con esta actitud preciosa, que creo es una de las actitudes más preciosas que existen. Y estoy seguro que es una de las que por las cuales Dios quiere ser conocido por nosotros. Recuerden lo que Él dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Quiere decir, el soberbio nunca tendrá descanso. El orgulloso nunca tendrá descanso. El humilde va a hallar descanso. ¿Por qué? Porque nada lo va a provocar a contienda, nada lo va a provocar a celos, nada lo va a provocar a envidia. Tal vez pueda llegar a sentirla, pero inmediatamente va a cambiar su actitud y va a superar todo ese tipo de circunstancias. Sin la humildad, nosotros no seremos objeto del favor divino, de la gracia divina. La humildad, como ya hemos mencionado otras veces, no es una falta de autoestima. No es un complejo de inferioridad. La humildad no tiene nada que ver con sentirme, ay, soy insignificante. No es una falsa humildad. No, la humildad consiste en reconocer sus propias limitaciones y flaquezas o fragilidades. Cuando nosotros vemos que hay cosas que nosotros no conseguimos alcanzar, eso nos hace tomar una postura o un pie para atrás. No nos va a hacer, no, yo sí puedo, yo lo voy a hacer. Y miren cuántas veces hemos sido avergonzados cuando decimos, yo lo hago, no, yo puedo. No, y es bueno tener una actitud siempre de disposición y de ayudar y de iniciativa. Eso es ser una persona proactiva, eso es muy importante, pero con la actitud correcta. Reconociendo las limitaciones, para que cuando diga, no podías, en lugar de sentirse todo avergonzado, sí, pero lo intenté. ¿Cómo se hace? Ese es un humilde. Se hace así, sí, gracias, ahí voy. Y entonces yo comienzo a superar, porque nadie va a superar sus limitaciones y sus flaquezas si primero no aprende a reconocerlas. Entonces el verdadero humilde es aquel que se conoce a sí mismo, y de acuerdo a esa conciencia, él va a actuar. Solo así podremos entonces tener en nosotros esa madre de las virtudes, que es llamada así, o la base de todas las virtudes, que es la humildad. Amén. Entonces, una actitud correcta en el corazón revela también un espíritu fuerte en una persona. Cuando estamos dispuestos a cambiar, estamos demostrando fortaleza, pero las actitudes incorrectas van a llevarme a ser destruido en mis sentimientos, en mis emociones, y escuchen, también en mi cuerpo. Una persona con actitudes incorrectas va a enfermar más seguido. No es una cuestión solo de
de bacterias y virus. También tiene mucho que ver mi sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico disminuye en su fuerza y en su capacidad de defensa cuando yo tengo actitudes incorrectas. Porque yo soy no únicamente una persona corporal, yo soy una persona que tiene alma, sentimientos y emociones, que tiene pensamientos en su espíritu, en su mente, en su corazón, ¿sí? Y todo eso está ligado, todo eso está conectado. Nosotros no somos tres personas, somos uno, como Dios es uno. Pero estamos por eso es que el Espíritu de Dios siempre tiene la misma actitud de Dios, porque el Espíritu es el Señor, dice la Escritura. Entonces, queremos nosotros, si queremos realmente tener la verdadera felicidad, eso va a depender de que las circunstancias externas no van a formar en mí una apatía porque yo no tengo lo que necesito o quiero, sino mi actitud interna es la que me ayuda a superar cualquier situación, sea abundancia o sea en escasez también. Bueno, y ahora les voy a decir algo que podría asustarnos, espero que no, y si sí, qué bueno. Las actitudes dependen 100% de nosotros, no de Dios. Mis actitudes dependen 100% de nosotros. Son fruto de una decisión personal. Somos nosotros los que abrazamos una buena o una mala actitud y somos nosotros los que podemos cambiar esa situación. Leamos también en la Escritura, en el capítulo 17 del libro de Proverbios, versículo 22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Leámoslo otra vez. El corazón alegre constituye buen remedio. ¿Se dan cuenta que Dios ha colocado los remedios dentro de nosotros? Yo he oído cuántas veces personas que trabajan en discursos motivacionales, personas que trabajan enseñando yoga, están para ayudar a las personas a calmarse en este mundo tan agitado. Les dicen que aprendan a respirar primero, aprender a respirar. Respire, calma. Y realmente sí ayuda. Pero eso que está diciendo, yo estoy diciéndome, calma Luis, calma. Miren qué increíble, la actitud que yo tomo, la disposición y determinación va a hacer que mi cuerpo también se calme o se altere. Por eso es que yo quiero decirles, hermanos, que nuestra actitud va a determinar también nuestra condición física. O sea, nuestro bienestar físico para bien o para mal, dependiendo de la actitud con la cual vivamos. Por eso es que todos los días necesitamos levantarnos dando gracias al Señor. Todos los días necesitamos levantarnos agradeciendo al Señor, alegres, con un cántico, ¿sí? En nuestros devocionales agradecer al Señor, aunque tal vez no haya para desayunar lo suficiente, solo cafecito, no importa, alegres. No vas a decir, ay Señor, Señor, ¿por qué esto está pasando? No, es cuando yo tomo esa postura, ya estoy inmediatamente argumentando los propósitos de Dios. Yo no necesito hacer eso, no debo hacerlo. Sí, pero cuando yo vengo y comienzo a cantar, a pesar de que yo sé cómo está la situación, cuando mi actitud cambia, la situación externa no me importa. Entonces, ¿qué va a suceder? Yo voy a convertirme en un vencedor de las circunstancias, de las vicisitudes de la vida. Y es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Él quiere darnos a entender que las correctas actitudes en el corazón son remedio, no solo para tus emociones, para tus sentimientos, sino también para tu propio cuerpo. Dios nos proporcionó a cada uno de nosotros la salida de las enfermedades, la salida de momentos emocionales tensos. La tensión significa un pico de manifestaciones del alma, y cuando tenemos la actitud correcta, eso va a bajar. Fíjense que cuando una persona está con
controlándole la presión arterial, le están controlando el corazón, y cuando ella se emociona, el corazón hace pum, 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 pum. ¿Por qué? Porque es inevitable que mi estado emocional afecte. Pero cuando usted tiene calma y está ahí gozoso, alegre, pum, 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 pum. Dios quiere darnos vida. Dios quiere darnos mucha salud. Entonces las actitudes correctas en el corazón fortalecen, hermanos, escuchen, nuestro sistema inmunológico. El sistema inmunológico es nuestra defensa, es nuestro ejército. Y yo quiero mostrarles que para mí las actitudes son como la fuerza aérea de ese ejército. Cuando la infantería avanza en tierra y viene la fuerza aérea con los helicópteros y los aviones, ellos avanzan y ven desde allá arriba dónde está el enemigo, y comienzan a destruir tanques y comienzan a destruir otros tanques por allá y otros helicópteros y otros aviones, y van despejando el camino para la infantería. El sistema inmunológico es la infantería del cuerpo. Él ataca a los enemigos. Pero si él tiene la ayuda de una buena actitud, imagínense cómo será ese ejército. Invencible. Él podrá atacar cualquier enemigo que entra, cualquier virus, hasta bacterias que pueden entrar. Les voy a demostrar eso. Y nosotros podemos superar. No es que en nosotros esté toda la respuesta. No. De hecho, ya les dije, 100% del cambio de actitudes o del tipo de actitudes que tenemos depende de nosotros. Pero Dios nos va a ayudar a tener una buena actitud, se los voy a demostrar. Bueno, además de que el Señor nos dio las actitudes como buen remedio, las buenas actitudes como buen remedio, Él también nos dio de su Espíritu Santo. Nosotros como cristianos tenemos otra gran ventaja en relación a las personas del mundo. Yo he visto personas del mundo que no son cristianos y a veces tienen mejores actitudes que los creyentes. Pareciera como que nosotros no le hemos creído al Señor, o estamos siendo ignorantes o desobedientes, o desconocemos por completo las grandes ventajas de tener al Espíritu Santo adentro, o tal vez nos hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Pero el Espíritu de Dios ha venido, como dicen en Romanos 8, 26 y 27, para ayudarnos en nuestra flaqueza. O sea, si vamos a cambiar de actitud, el Espíritu Santo, cuando es Dios en nosotros, cuando Él ve ese cambio en nuestra vida, inmediatamente Él nos ayuda, nos fortalece, nos da ánimo. Cuando decimos, no, eso no lo voy a tomar a pecho, no, ni siquiera lo voy a considerar, voy a seguir adelante en la relación. Así se hace, dice el Espíritu. Así se hace. Usted debe continuar. No debe ver las cosas negativas. No debe estar viendo solo los puntos críticos. Vea la parte positiva del asunto y base su relación en ellos. El Espíritu Santo está para ayudarnos. Dice que aún intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar. ¿Por qué? Porque Él está intercediendo en lo más profundo de nuestro espíritu para que el espíritu, donde están las actitudes también, puedan cambiar. Entonces, además de tener la opción de corregir nuestro espíritu con las actitudes, el Señor nos ha dado el privilegio de tener la presencia de su Santo Espíritu y cambiar todo. Por tanto, cabe a nosotros cambiar lo que no está correcto en nuestro corazón. Quiero leerles esto, que son artículos médicos. Es más, el día que compartí este mensaje en portugués, se acercó una hermana a mí después del culto, que es médica, y me dijo: pastor, yo necesitaba hablar, pero no me atreví a hacerlo. Pero es exactamente eso, dijo. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ¿no? Organización Mundial de la Salud, OMS, ya dijo, ya comprobó que la actitud de las personas va a ayudarlos a tener buena salud o va a ayudarlos o perjudicarlos en sus enfermedades. Un médico y neuroendocrinologista llamado Deepak Chopra es un médico de la India, pero que vive en los Estados Unidos, y él opina sobre cómo una actitud interna puede cambiar la condición física de una persona. Vean esto, entre comillas, estas son las palabras textuales de él. En los años que llevo ejerciendo la medicina,
He conocido a diversos enfermos de cáncer que se han recuperado por completo después de un diagnóstico terminal. Personas que a priori habían sido ya destinados a meses de vida. No creo que fueron casos milagrosos, dice él. A su entender, esos fenómenos demostraron que la mente puede ir más allá que la propia imaginación. Lo que está hablando es de actitudes, una actitud interna, más a fondo y cambiar los esquemas fundamentales que el propio cuerpo diseña, dice. Puede apagar los errores de los programas, interesante, porque nosotros mismos nos condicionamos en un programa, nos condicionamos a algo, y si queremos decirlo de esa forma, dice, y acabar con cualquier enfermedad, oigan, sea cáncer, diabetes, enfermedades coronarias o cualquier trastorno que haya desordenado el esquema en general de tu organismo. Este médico Chopra ha indagado por años hasta qué punto pueden incidir las actitudes y las emociones en el proceso de curar una enfermedad. Y también hay médicos que atienden de emergencia en los hospitales, endocrinologistas, neurologistas, biólogos y muchas otras especialidades que se han preguntado y hasta han indagado sobre si las emociones influyen en el proceso curativo de una persona, si son determinantes o no, y si eso sucede tanto en enfermedades leves como en enfermedades graves. Y personalmente creo que sí. Nuestras emociones, porque la propia escritura lo dice aquí, el corazón alegre constituye buen remedio, y esto fue dicho antes que los médicos lo descubrieran. O sea, el Señor no tiene por qué explicarnos que la parte química aquí, que sucede esto y que esta hormona y que las hormonas y las glándulas endocrinas hacen esto. Él sabe todo eso. No tiene por qué. El hombre iba a ir descubriendo eso a través de los años. Pero Él con anticipación, a aquellos que creen en su palabra, les dijo ya la fórmula para vivir felices y vivir con salud. Es tener una buena actitud. Los médicos que trabajan en las emergencias de los hospitales se han preguntado qué es lo que hace o qué es lo que hace que personas sobrevivan en las emergencias o mueran en parte. O sea, independientemente de la decisión de Dios, ¿verdad? Ellos están como médicos, como científicos, viéndolo de esa perspectiva. ¿Qué es lo que va a hacer que este enfermo se muera o que sobreviva? El doctor Spain, jefe de traumatología y cirugía de cuidados intensivos, y es profesor también en la Escuela Médica de la Universidad de Stanford, en el Palo Alto, es en California, Estados Unidos, afirma que hay 3 factores que inciden, escuchen qué interesante, 3 factores que inciden en la supervivencia de una persona en estado grave. Si esto nos llega a pasar a nosotros y tenemos que ir a una emergencia, consideremos esos 3 aspectos. Él dice, lo está viendo en su experiencia como médico, la genética del individuo, nuestro organismo, herencia, factores hereditarios. Segundo, las circunstancias, tal vez en cómo vino la enfermedad o las condiciones también del propio hospital, o las circunstancias también de tipo personal. Y tercero, dice él, los intangibles, que él llama factores X. Los intangibles, o sea, factores que no se pueden tocar ni medir, llamémosle actitudes, que es lo que a esa conclusión él llegó. Dice, los factores X no se pueden medir y debido a que no podemos medirlos, tenemos la inclinación de ignorarlos. Esa frase es sabia. ¡Qué tremendo! Debido a que no podemos medir los intangibles, los ignoramos. Y eso son las actitudes. O sea, prácticamente la parte genética es muy importante, las circunstancias también, pero
las actitudes pueden aún genéticamente hacer algo en nuestra vida. Por ejemplo, dice, la personalidad de una persona desempeña un papel pequeño, dice él, más importante. Un hombre viejo y refunfuñón, sería la traducción, un hombre viejo y refunfuñón, duro como una piedra, se recupera mejor que un viejo frágil y llorón. Es lo que han visto ellos. Increíble, ¿eh? O sea, está hablando de una persona que lucha hasta el final, que está ahí creyendo y cambiando de actitud, teniendo un espíritu alegre, no que, ay, me voy a morir. Ay, sí, enfermera. No, aquí estamos y estamos alabando al Señor. Yo supe de un hermano que pasó por un cateterismo y él me contó que estando en el hospital, pues tuvo que esperar un montón de horas en un pasillo ahí del hospital para que lo llamaran a hacerle el cateterismo. Dice que él tuvo la oportunidad de orar por todos. Increíble. O sea, estaba ahí en el hospital y oraba por la enfermera que pasaba, por el doctor que pasaba, oró por su familia, oró por su esposa, y estuvo orando por todos. Qué importante fue eso. O sea, no estaba ahí, ay Señor, no, él estaba con la actitud correcta, en comunión con Dios. Eso es vital. También dice que como científico sabe que esta generalización es muy poco aceptable, o sea, la cuestión de las actitudes. Me baso, dice, en las evidencias que yo he visto, en la experiencia, pero he visto bastantes casos como para creer que la personalidad ejerce algún tipo de influencia. Una disposición optimista mejora los índices de sobrevivencia de los pacientes. Eso es ya una estadística que ellos han visto. Existe sin lugar a dudas, entonces, una interacción entre el cuerpo, la mente y las emociones. Y los y los investigadores, los científicos, ya le pusieron un nombre. Vean, solo les voy a dar uno de esos. Psiconeuroinmunología. Emociones. Neuro, cerebro, inmunología, sistema inmunológico. O sea, la cuestión de la defensa va a ser fortalecida dependiendo de las actitudes. En conclusión, este concepto quiere reflejar la interacción que se produce entre las actitudes y el comportamiento, el sistema nervioso, el sistema inmunológico, escuchen, el sistema endocrino, las hormonas. Y cómo esta relación afecta en el desenvolvimiento o desarrollo de las enfermedades o en el proceso curativo. Veamos otra vez lo que el Señor dice. Miren, cuántos años los hombres llevan estudiando y evaluando toda esa situación. Dice, fíjense ustedes que hasta los griegos, en la mitología griega, ahorita me estoy recordando, hasta la mitología griega ya sabían, ¿ustedes sabían que el hígado es el único órgano que se regenera? Pues bien, los griegos desde aquella época, debido a que ellos ya sabían que el hígado se regenera, tienen una mitología sobre Prometeo, que el dios Zeus, el mayor de ellos en su politeísmo, dice que encarceló a Prometeo y hizo que un cuervo estuviera comiendo el hígado todo el tiempo. Porque ellos sabían desde aquella época, eso solo para entender el asunto, que el hígado se regenera. O sea, si se estaba, yo no creo que se vaya a regenerar por toda la vida, por toda la eternidad. No era por un castigo eterno, era lo que estaba dando a entender. Pero lo que sí es cierto que las personas ya han venido desarrollando, los científicos, los sabios han querido entender cómo es la situación humana. Pero el Señor dice, el corazón alegre de los días de David sabían eso. Desde los días de Abraham. Dice la Escritura que Abraham se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Entonces, el corazón alegre constituye buen remedio, pero el espíritu triste, ¿se dan cuenta de la actitud? Seca los huesos.
va a interferir directamente en tu salud. Entonces, como ya dijimos, las actitudes dependen 100% de nosotros, son fruto de nuestra decisión, somos nosotros que abrazamos una buena o una mala actitud y somos nosotros que las cambiamos. Sin embargo, a través de determinadas circunstancias que vivimos, a través de determinadas pruebas que pasamos, Dios nos ayuda a cambiar de actitud, porque Él no quiere mantenernos, Él no quiere que vivamos enfermos, Él no quiere que vivamos derrotados, Él no quiere que tengamos destrucción como fruto del camino que llevamos, Él quiere que superemos esos. Entonces Él viene y nos ayuda y va a colocarnos en ciertas situaciones para que en el fondo del pozo, cuando estamos allá en lo más profundo de nuestra situación, tal vez nos cansemos de la oscuridad de ese pozo y veamos hasta allá arriba la luz y comencemos con las uñas a tratar de salir. ¿Sí? Ya después de haber visto que si no llegamos ahí, no reconocemos que estamos dentro de ese lugar y tampoco estamos en la disposición de salir. Entonces, hay un trabajo que se ejecuta a través de los problemas y de las circunstancias difíciles. Yo he visto que no seremos libres de ciertos pecados en nuestra vida hasta que seamos sometidos a determinadas situaciones y presiones. Las pruebas nos ayudan a conquistar el pecado también. Por eso dice la Escritura que aquel que ha padecido en la carne ha dejado de pecar, dice la Escritura en Pedro. Armaos vosotros también del mismo sentir. Así como Cristo padeció y acabó con el pecado, dice, fíjense, el padecimiento de Jesús lo llevó a destruir el pecado del mundo. Así nosotros también, cuando el Señor nos somete a circunstancias difíciles, puede ayudarnos a conquistar ciertos pecados de nuestra vida y que lleguemos a entender que no debemos más continuar con ellos a través de un cambio de actitud. Vean qué poderoso es eso, qué poderoso. Mas como la mayoría de nosotros no estamos dispuestos a abrazar la cruz voluntariamente, entonces el Señor nos ayuda y Él permite que pasemos por presiones, por sufrimientos, a veces la pérdida, como mencionamos, de un ser querido, a veces una situación financiera extrema, a veces una enfermedad corporal o a través de cualquier otra circunstancia. Esas situaciones son enviadas para libertarnos y para superar nuestra situación. Vamos juntos a Marcos, el Evangelio de Marcos en el capítulo número 7. Y aquí vamos a terminar. Yo les sugiero que vuelvan a oír este mensaje, porque muchas cosas se dicen, verdades importantes que no tomo tiempo para tener que resaltarlas, para no tomar demasiado tiempo. Pero les sugiero que lo vuelvan a oír. Pero vamos a Marcos capítulo 7 y vamos a leer juntos del verso 24 hasta el versículo 30. Vamos ahí. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, más al norte de Galilea. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Interesante. Pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación. Qué detalle, ¿no? Y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Qué situación. Pero Jesús le dijo, imagínense qué drama. Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor.
pero aún los perrillos, miren, sin ningún tipo de vacilación, debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Bueno, yo estoy seguro que muchos de nosotros tal vez hemos tomado el ejemplo de esta mujer para hablar de la perseverancia. Como ella, a pesar de la humillación, y también para hablar de la humildad. Cómo ella se humilló a pesar de que el Señor, según algunos, la trató de perrilla, humillándola. Jesús no estaba humillándola. Y sin duda ella es un ejemplo de la perseverancia y de la humildad. Un ejemplo ideal, podemos decirlo. Mas hay un aspecto de su vida que quiero mostrarles este día. Hay un aspecto de la vida de esta mujer que tiene que ver con lo que les he mencionado de las actitudes. Consideren lo que el Señor le dijo. Por esta palabra, por lo que dijo. Pero ella dijo lo que estaba dentro. Ella expresó lo que estaba en lo más profundo. Recuerden lo que dice Proverbios 20, versos 5. 25. Deje ver para no mentirles o errar, lo que no es mentira. Vamos a ver aquí. O es 25. Sí. Sí, es 25. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre. Ahí adentro, en lo más profundo, ella solo estaba sacando lo que estaba aquí. Hermanos, en esa circunstancia que esa mujer estaba, ella no podía sacar algo diferente. O sacaba amargura, ¿sí? O sacaba argumentación delante del Señor, o venía con orgullo otra vez. No, pero algo sucedió en ella. Y yo quiero preguntarles esto a ustedes. Si ella puede ser un ejemplo de perseverancia, si ella puede ser un ejemplo ideal de humildad, mi pregunta es la siguiente: ¿será que ella siempre fue perseverante así? ¿Será que ella fue tan humilde como aquel día? ¿Siempre? Ese día que buscó al Señor, que había llegado oculto a su tierra, porque Él llegó escondido, dice. Ahora, entre paréntesis, yo creo que el Señor conocía a esa mujer. Orando, Él vio a esa mujer necesitada. Si Pablo vio al macedonio levantando sus manos pidiendo ayuda, Jesús, ¿no creen que ya había visto a esa mujer ya gritando en su casa: Señor Dios, ¿qué hago? Mira a mi hija, y la agarraba, y hubiera deseado que el demonio se pasara para ella, porque ver la aflicción de esa niña era tan desesperante, pero ella estaba en una aflicción terrible. ¿Quién la podría librar de eso? Ya habían de plano consultado médicos, ya habían consultado los brujos, de todo, porque alguien en esa desesperación trata de encontrar la solución, y a veces usa medios ilegítimos, ¿verdad?, que no la van a solucionar realmente, pero por amor a los suyos lo hace. Entonces el momento era tan crítico, pero miren qué tremendo. Él llegó escondido, dice, como para que nadie lo supiera. Y yo me pregunto, dice que ella oyó de Jesús. ¿Cómo sería que ella oyó de Jesús? ¿Será que el dueño de la casa donde Jesús estuvo hospedado abrió su boca y comenzó a decir ahí en las cercanías que el maestro de Galilea, el famoso que hacía grandes milagros, estaba en medio de ellos? ¿O será que las personas que vieron llegar al Señor con sus discípulos, porque eran galileos, se vestían diferente, ¿ya? Eran diferentes, los judíos se diferenciaban de las otras naciones,
Ya estaba en Tiro de Sidón prácticamente, la parte de los filisteos, esa parte de arriba del Líbano, ahí. Y ellos llegaron, los sidonios, perdón, ellos llegaron allí y fueron específicamente a una casa, pero dice que ella oyó, miren, yo creo que ella no oyó ni por el dueño de la casa, ni por personas. De alguna manera sí llegaron a sus oídos, pero no fue tanto lo que ella oyó, sino su desesperación que hizo que ella supiera que la salvación de su casa había llegado a su tierra. Dice la Escritura en Marcos 3, verso 8, en Lucas 6, verso 17, que desde los días del principio del ministerio de Jesús, desde los días del Sermón del Monte, ustedes pueden leerlo ahí, Lucas 6, dice que personas de Tiro y de Sidón estaban ahí oyendo el Sermón del Monte. Entonces, quiere decir que las enseñanzas y los milagros, las cosas poderosas, prodigios que Jesús había hecho en Jerusalén, ya habían llegado allá arriba. Entonces ya estaba la fama del Señor. Esta mujer no podía ir a Israel por las mismas circunstancias de su hija. Y ella, el clamor era grande, su angustia era grande. Pero yo creo que más que haber oído con estos oídos naturales, porque nosotros somos capaces de oír de Jesús, pero si estamos bien en la vida, no mucho nos importa oír de Él. Las personas no están ni ahí. Si están bien, oyen del Señor como quien dice, ay, sí, es otra filosofía. La religión cristiana. Ay, tú eres un buen evangelista. Un buen evangélico dando testimonio, pero solo eso. Como me dijo una persona una vez a mí, yo no necesito del Señor, Luis, háblale a fulano, ¿por qué? Porque es drogadicto. ¿Quiere decir entonces que solo las personas con una crisis terrible van a oír? Parece ser que sí, porque los que están en bonanza no tienen oídos para oír de otros. Dice la Escritura en el libro de Proverbios también, en el capítulo 20, oigan lo que dice ahí, versículo 30, Proverbios 20:30. Los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. Los azotes que hieren son medicina para el malo, quiere decir que corrigen su camino. Los azotes está hablando de una situación difícil y el castigo, ay, Dios me está castigando. No es una cuestión de castigo, es una cuestión de que Dios te está ayudando a cambiar tu actitud. Dios está ayudándote en medio de tu situación difícil a que cambies tu forma de pensar, tu forma de vivir, porque recuerden, mi actitud genera mi comportamiento. Y debido a mi comportamiento yo soy tratado, pero cuando cambio mi actitud soy tratado de otra forma. Yo tengo la impresión que esta mujer en su vida era muy orgullosa y vanidosa y jactanciosa. Y esa situación vino a darle una vergüenza terrible. Inevitablemente tenemos que admitir que la gran tribulación que esta mujer pasaba o que pasó le ayudó a oír que Jesús estaba en aquella región. Tal vez solo oyó un murmullo. Un Galileo anda por ahí. Tal vez solo eso. Un Galileo con un grupito de hombres anda. ¿No será Jesús? ¿Entiende? Tal vez ni oyó que era Jesús o por su propio nombre, sino un Galileo. ¿No será aquel? O sea, su necesidad era tan grande que hacía que su sentido auditivo estuviera bien apercibido, bien preparado. Hay personas que no consiguen oír de Jesús porque sus sentidos espirituales
están tan insensibles debido a que están llevando la corriente de la vida y la vida los está tratando muy bien. Pero cuando son sometidos a presiones extremas y a circunstancias graves, sus oídos consiguen oír hasta los suaves pasos del maestro. Consiguen oír hasta el susurro de sus labios. Consiguen oír hasta la voz más íntima del corazón del Señor, de esa voz misericordiosa de su corazón que puede decir suavemente: heme aquí. Puedes venir y buscarme, puedes aproximarte de mí. ¿Será que ya el día llegó para reconocer tu inmundicia interna? Porque solo así podrás ser libre de tu propia vergüenza. Las circunstancias eran tan extremas, hermanos. Miren, esta mujer fue llevada a tal humillación. Dios nos ayuda, gracias a Dios. A tal humillación que estar en el suelo, eso ya era común, ya era habitual, clamando. El tiempo y la presión de la prueba fue suficiente para hacer una obra preciosa en esta mujer. Yo no sé cuánto tiempo ella pasó con esa lucha en su casa. No sabemos cuántos meses, cuántos años, no lo sabemos, pero fue suficiente. Cada uno de nosotros tenemos un tiempo determinado para que algo sea operado en nuestras vidas. Unos más, otros menos, porque va a depender de nuestra humillación inmediata. Mas ella pasó siendo humillada. Ella pasó en una realidad agonizante, viendo a su hija querida endemoniada. Yo no sé cuántos de ustedes tendrían una actitud indiferente viendo a un hijo endemoniado. Yo recuerdo que antes de entrar ya estaba, creo, en el ministerio, ya estaba sirviendo, pero soltero aún. Conocí a una familia de la iglesia donde yo frecuentaba, que ellos tenían a una niña como de 12 años. Ella estaba enferma y tenía epilepsia. Y era casi solo huesito. Y se mantenía así, encorvada. Bonita la niña físicamente, pero totalmente enjuta, así. Y hermanos, yo oré mucho por esa niña. Y los hermanos me llegaron a amar, porque yo llegaba y yo ayunaba por ella. Estuve orando, ayunando para que el Señor la libertara. Noches orando: Señor, liberta a esta joven. Y oré, hermanos, no fue libertada. Pero una cosa sí vi: esa familia estaba en la mayor humillación de sus vidas, ¿saben? Ellos tenían una actitud, miren, así humilde. Siempre: hermano Luis, gracias, hermano, gracias por venir. Y a pesar de que no sucedía ningún milagro, estaban agradecidos de que llegáramos a orar por la niña, tan con una actitud, pero por lo más bajo. Era una carga y una prisión enorme, una realidad desesperante, una angustia suprema como nunca había experimentado esta mujer. Su amada hija estaba endemoniada. Yo creo que ella, como madre, estaba más dispuesta a cambiar de situación, de condición. ¿Por qué no me tocó a mí? Pero fue suficiente tiempo, la prueba, suficiente presión para ella abrazar la humildad. Ella llegó a perder todo orgullo, toda jactancia. Abrazó el lugar bajo cada día hasta que Jesús llegó en el momento oportuno. Yo creo que Él subió solo por ella. Por eso subió escondido, porque sabía que ella lo iba a encontrar. Ella subió ahí. Él subió y ella oyó y lo fue a buscar. Y de repente dice que le dijo, miren lo que le dijo el Señor. Obviamente ella estaba sola con el Señor.
sin su hija presente, porque físicamente no era posible, y además dice que cuando ella regresó a su casa, la niña estaba libre del demonio. Entonces ella estaba sola, pero algo le dijo el Señor. Miren las palabras, vean ahí conmigo por favor. Verso 27. Pero Jesús le dijo, porque ella le estaba rogando que echase a su hija fuera el demonio de su hija, y dice, pero Jesús le dijo, deja primero. Si hay un primero, hay un segundo. Deja primero que se sacien los hijos. Hablando de los judíos, porque no está bien tomar el pan de los hijos que yo estoy dando allá y echarlo a los perrillos. Qué ejemplo, ¿verdad? Bien difícil para alguien que está todavía con mucha jactancia y que se las puede y que dice, no, yo no soy así. Esa actitud puede impedir recibir el milagro. Pero ella ya había llegado a lo más bajo. Sí, ella había, pero cuando oyó eso, hermanos, ella no interpretó equivocada las palabras del Señor. Porque el Señor prácticamente sí le estaba dando misericordia. Le estaba diciendo, deja que primero, después tú vas a también ser saciada. Ay, pero ella no podía esperar el después. Ella necesitaba inmediatamente el ahora. Esta mujer no podía esperar la visitación de los gentiles. Su hija y ella misma morirían. Además, algo ya había brotado en su corazón a través de esa presión y de esa circunstancia extrema. Durante esa grande aflicción, un cambio de actitud se había operado en ella. Tan grande que no le ofendió en lo más absoluto que hubiera una insinuación de perrilla. Fíjense, no le molestó, no lo tomó a pecho, como decimos en Guatemala. No creyó que el Señor la estuviera ofendiendo. Simplemente ella interpretó que estaba usando una parábola para mostrarle que el pan era para los hijos. Pero también le dio a entender que podía recibir algo. Eso fue lo que ella interpretó. Y ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Eso quiere decir, Señor, que aunque tú estás haciendo muchos milagros en Israel y hemos oído que tantas cosas han sido hechas, Señor, lo que tú puedas hacer aquí ahora conmigo es como una migaja. Déjame por lo menos comer de esa migaja. Hermanos, eso no únicamente reveló sabiduría en el corazón de esta mujer. Eso reveló un espíritu totalmente humilde que vino a través de llegar al lugar más bajo y de no sentirse ofendida. Sí, Señor, no es bueno tomar el pan de los hijos. Y yo no quiero tomar el pan de ellos. No quiero tomar el pan que les pertenece. No soy digna. Mas en toda mesa siempre habrán migajas que permita, por favor, yo las coma. Si algún día esta mujer fue dueña de sí misma, si algún día esta mujer griega tenía algo de qué orgullecerse, ese día no existía más. Su corazón había mudado y se aproximó a la persona indicada con la actitud ya formada en su corazón para recibir el milagro. Leemos en las Escrituras, el espíritu del hombre, dice en Proverbios 20:17, el espíritu del hombre, léase actitud, es lámpara del Señor. ¿Recuerdan? Lámpara del Señor. Cuando el Señor vio esa actitud y oyó las palabras de esta mujer, sí, Señor, pero ¿puedo comer de las migajas, sí o no? Cuando vio, dices, mujer, no es solamente la sabiduría que estás hablando, no solamente es fe la que estás manifestando, esa fe es fruto de tu humildad. ¡Qué corazón! Él escudriñó lo más íntimo de su espíritu. Fueron las palabras de esta mujer que revelaron su actitud interna, su postura física, que se dice que se fue a arrodillar a sus pies, confirmó esa transformación. Pidió
migajas del pan de los hijos. Otra vez era un contraste a los muchos milagros que él había hecho en Israel. Oh Dios, ayúdanos a ser como esta mujer. Y el Señor dio testimonio de ella diciendo: por causa de esta palabra, puede decir, el demonio salió de tu hija. Y cuando ella llegó, la niña estaba en la cama, dice ya, sin el demonio. Miren qué alegría, qué gozo, qué alegría, qué regocijo haber visto esa transformación en su hogar, debido también a que ella ya había transformado su propio corazón. Esta mujer y madre declaró delante del Señor que había llegado al lugar más bajo voluntariamente y alcanzado lo que de otra forma no hubiera logrado. La humildad era necesaria para alcanzar el favor divino. Yo quiero terminar leyéndolos este poema. Es un poema que revela de una forma poética, disculpen la repetición, lo que esta mujer pasó y lo que ella era. De hecho, Tiro quiere decir roca, y Sidón quiere decir cacería. Dios fue a cazar a esta mujer, que era una roca. Mujer de Tiro y Sidón, roca dura eras. Sin embargo, la aflicción y el enemigo invadieron tu casa. Fuiste afligida, pisoteada y avergonzada, mas no te quedaste rendida en tu desgracia. Luchaste por la vida de tu hija y te negaste en tu propia vida. Y cuando oíste que la roca de Israel había llegado a tus fronteras y a tu región, el soberano rey de los principados y potestades, cambiaste su descanso escondido en tu firme libertad. Le diste placer a él en tu preciosa humildad. Entonces su gracia te concedió lo que querías. Migajas no te daré, te dijo. El pan de los hijos también es tuyo. Tómalo y dáselo a tu hija. Qué cosa increíble. Hermanos, la situación del hombre cambia cuando éste puede ver a su desventura. Cuando la mayor oportunidad de su vida, mejor dicho, como la mayor oportunidad de su vida para ser libre de lo trivial y hasta de los enemigos de su alma, cuando por su firme actitud obtenida a través de la más fuerte presión surge el arrepentimiento y la humildad que el Señor busca para manifestar misericordia y ofrecerte su pan celestial. ¿Cuál es la actitud que Dios espera? Un cambio bueno, una transformación interna, y tú verás un milagro en las circunstancias de tu vida. Tal vez no es una hija endemoniada, no es un hijo endemoniado, mas es una situación difícil, y es esa situación la que tú debes aprovechar como una oportunidad para abrazar la humildad y acercarte al Señor y tocar su corazón y darle placer, y Él te dará la participación de su pan. Señor, que este día cada uno de nosotros vea las circunstancias que está pasando, no como el final de su vida, no como el ocaso de su experiencia en esta tierra, sino como la oportunidad que el divino le da para conocerse a sí misma o a sí mismo y conocer al grande y al sublime Dios. Señor, que en esta hora cada uno de nosotros pueda acercarse a ti con la actitud correcta, y que tú puedas decir: por esta palabra, por lo que has dicho, porque tus palabras han revelado lo que hay en tu corazón, porque tus palabras me han dicho lo que yo vine a oír. Yo vine a Tiro y Sidón para escucharte. Fui yo el que permitió que pasases por esas circunstancias, porque de otra forma no me entregarías a tu hija y a ti. Mas ahora tu corazón y el de tu hija son míos. Era lo que yo quería oír, y puedo regresar ahora
a mi tierra, satisfecho y alegre de haber visto la transformación en tu vida. Por esa palabra, ve, tu hija está libre del demonio. Señor, hay enfermedades, hay situaciones adversas en nuestra vida, que cada una de ellas nos enseñen a tener la actitud correcta en nuestro corazón. Señor, da las fuerzas que necesitamos, porque a veces no tenemos fuerzas. Solo tú para fortalecernos, Señor, en medio de nuestra debilidad. Pero en el nombre de Jesús te rogamos y te pedimos, haz tu obra, Señor, para la gloria de tu nombre. Haz tu obra en estas vidas. Hermanos, que el Señor de los cielos se acerque a tu región, que Él venga a la frontera de tu situación, y tú, en la más terrible angustia, en lugar de estar viendo tu condición, oigas que Él está ahí y que ha venido por ti para libertarte y para darte el gozo que has anhelado en tu corazón. Toma tú mi vida, oh Señor, para ser consagrada a ti. Mis momentos y mis días sean siempre para alabarte, sean solo para ti. Mi voluntad toma tú, Señor, mis deseos y motivación. Haz de mi corazón tu trono y obedezca tu voluntad, la obedezca mi Señor. Amén. Que así sea, queridos. Dios les dé la gracia para superar. Dios nos ha dado el remedio también aquí adentro. Dice, en tu boca y en tu corazón está la palabra. Si creemos y confesamos a Jesucristo, era necesario, sí, que Jesús llegara. Era necesario, sí, que ella buscara a Jesús. Solo de Él sale la orden de liberación. Pero tenemos que acercarnos con la actitud correcta para tener las palabras correctas y tocar su corazón. Mi voluntad toma tú, Señor, mis deseos y motivación. Haz de mi corazón tu trono y obedezca tu voluntad, la obedezca mi Señor. Amén. Mi anhelo y mi oración, y que el Señor continúe bendiciéndolos, tocándolos y dándoles la palabra, el pan de su mesa que necesitamos. Y si solo es una migaja, no digamos, Señor, soy hijo, dame el pan. Podemos conformarnos. Una migaja es suficiente para hacer un milagro maravilloso, una transformación preciosa. Amén.